y cuando me dijeron el 2 de agosto el teórico me entré en la duda. La idea sería que tengan, el segundo parcial va a ser al revés, primero el práctico y después el teórico. Bueno, hoy la idea era ver archivos. Ya les habrá comentado Gonzalo que no es concretamente tema de Informática 2. No sé si alguno lo habrá visto en Informática 1, pero lo vamos a usar lo vamos a usar para controlar dispositivos. ¿En el teórico llegaron a ver dispositivos o archivos solamente? Sí, sí vimos una parte de dispositivo y la clase que viene íbamos a ver cómo se programa puerto serie en Arduino. Genial. Sí, ahí estaba viendo la clase de Gonzalo, no llegué a ver la parte de dispositivo. O sea, ¿vieron los archivos de dispositivo en Linux o vieron controlar alguno o la parte más bien a nivel teórico? Bueno, ya la veo la clase de ellos, de él y, y la semana que viene la idea sería ver puerto serie y hablo con Gonzalo a ver si hacemos alguna práctica de dispositivo en Linux o... Sí, la parte, después vamos a hacer un práctico de Admel con Gonzalo y ahí vemos si vemos dispositivos más a nivel de Linux, que está muy bueno, la verdad. Aquel que haya trabajado con Raspberry o que quiera trabajarle con Linux embebido está bueno. Y si no, ya más orientado a Arduino, ya es más un control más sencillo a nivel de registro. Bueno, les subí un archivito con algunos ejercicios de archivos bien básicos, pero que son los mínimos que tienen que probar ustedes. No sé si alguna vez los hayan hecho, pero los vamos a ir repasando. Vamos a usar la biblioteca LSTDOH, las bibliotecas de manejo de archivos de C, de nivel un poco más alto, porque vamos a manejar archivos en el disco, todavía no dispositivos. Entonces, tenemos las funciones de la STDOH. Después pueden buscar la ayuda de cada una. Tenemos algunas que están orientadas a archivo de texto. El archivo de texto va a ser un archivo donde voy a tener una secuencia de bytes que cada uno representará un carácter ASCII. No necesariamente, pero se va a leer en el archivo, se va a interpretar como una secuencia de bytes. Que va a terminar en un carácter de fin de archivo. Y si no estamos manipulando texto, tendremos archivos binarios, los cuales se podrán interpretar de distintas formas según el programa que lo haya creado. Un archivo de texto también sería un binario, solo que está en un formato ASCII donde hay programas como editores de texto que lo pueden leer, por más que no sea el programa del propio creador que hizo el archivo. Esa es la ventaja de los archivos de texto, por eso lo usamos mucho, por más de que no sea tan eficiente a la hora de guardar información. Si yo tengo que guardar un número, no sé, con 4 decimales, un número con 2 cifras enteras y 4 decimales, voy a necesitar 5 o 6 bytes para guardarlo en texto, más el formato. Y si lo quiero guardar en un archivo binario, con 2 bytes, 3 bytes me alcanzaría, 4 bytes en un float. Entonces, no se aprovecha tanto la memoria, pero me permite que con cualquier editor de texto lo pueda leer. Después voy a tener, con STDOH voy a manejar una estructura, file, de manera similar a cuando hago reserva de memoria dinámica. En este caso usaré una estructura file. Con las funciones de bajo nivel usábamos un identificador de entero, eso lo vamos a retomar en puerto serie. Por ahora vamos a usar la estructura file. En archivo lo vamos a abrir con la función open, donde
tenemos la función. Acá tengo un codiguito de ejemplo. Tengo que aumentarle el tamaño. ¿Dónde era? Bueno. Entonces, un archivo lo vamos a ver a nivel lógico como una secuencia de bytes, que tiene un inicio, que no voy a tener como antes un nombre que tenía como un vector. En un arreglo tengo el nombre del arreglo que me identifica el inicio. Aquí no voy a tener eso precisamente, pero tengo una secuencia de bytes. Tengo forma de saber su inicio y el final con un carácter de EOF, end of file. Pero a nivel lógico es una secuencia de bytes. Después, ¿qué es lo que representa esa secuencia de bytes? Es otro tema, ya dependerá de la aplicación. Si cada byte individual es un carácter ASCII, lo puedo considerar, además de archivo, un archivo de texto. Y si no, en general serán archivos binarios. Esa secuencia de bytes, de la cual no tengo preciso su inicio y no necesariamente su final, en general es una stream, es un flujo de datos, que más adelante lo vamos a utilizar en puerto serie y más adelante en C++ a un nivel más abstracto todavía, como una herramienta para intercambiar información. Entonces ya nos empezamos a abstraer un poco de lo que es un arreglo, un vector, y tengo simplemente una secuencia de bytes que en un archivo podrá estar guardado en el disco duro, podrá estar guardado en memoria, podrá ser un dispositivo físico, no me importa. Hay un sistema operativo que se encarga de gestionar esa ubicación real de los de la información, y yo lo que hago es leer y escribir una secuencia de bytes. En el medio ese sistema operativo me pone un buffer, que es sobre el que yo voy a trabajar, y tengo que recordar eso. Por más de que yo piense que estoy leyendo un archivo en el disco duro y escribiendo en el disco duro, en realidad estoy leyendo sobre un buffer, un espacio de memoria RAM, donde el sistema operativo se encarga de copiar los datos desde el disco duro o desde el dispositivo y actualizar la información del archivo cuando yo lo modifique. O sea, no tengo un acceso directo al archivo en el disco duro como si lo tengo sobre la memoria RAM, por ejemplo. Entonces eso sí ténganlo presente. Eso sobre todo me sirve si yo estoy leyendo un archivo muy grande, por ejemplo un archivo, no sé, de video, que tengo una película, no sé, de 10 gigas. No puedo levantar todo ese archivo de video en la memoria RAM. Lo que se hace, se lo va leyendo de pedacitos, la porción que se necesita, que el programa necesita en cada momento, y es el sistema operativo el que se encarga de gestionar eso. Yo, lógicamente, desde el programa tengo acceso a todo el archivo, pero no es que se cargue el archivo entero en memoria. Me puede hacer falta cargarlo todo en memoria, pero tengo que tener en cuenta esa limitación. Bueno, un archivo entonces lo voy a manipular con una estructura file, un puntero a estructura file. No vamos a entrar en detalle de lo que tiene la estructura. Se va a abrir primero con una función fopen, sí o sí, a la cual le paso como argumento el nombre del archivo, dependiendo del sistema operativo. El nombre incluye su path, su dirección, su ubicación lógica en función del sistema operativo. Recuerden que yo acá lo estoy usando sobre Windows, pero la stdio es de C. Funciona tanto en Linux como en Windows. Lo que sí va a cambiar es la forma en que yo indico las direcciones. En Windows yo pondré estas barras partiendo desde una unidad lógica, y en Linux usaré, perdón, al revés. En Windows usaré esta barra y en Linux arrancaré desde el directorio raíz a la posición donde esté.
Eso sí es lo que no va a ser compatible entre el programar para Linux o para Windows. Tengo que tener cuidado. Sí puedo utilizar un directorio relativo. Yo voy a manejarme así sin poner directorio para que lea el archivo desde la propia carpeta. Pero si van a poner archivos en otra carpeta, ahí recuerden que van a depender de en qué sistema se esté ejecutando. Bueno, entonces, el primer argumento es el nombre del archivo que, si no incluye ninguna dirección, implica que está en la misma carpeta donde está el ejecutable. Y el segundo argumento es el modo en el que yo lo abro. A un archivo lo puedo abrir para lectura, para escritura o para agregar información al final. Esos son los tres modos que existen y después algunas combinaciones. Y lo puedo abrir en modo texto o modo binario. Ahí le subí una tablita resumiendo. El modo es esa secuencia de caracteres que va como segundo argumento. Pueden ser 1, 2 o 3 caracteres según el modo en el que yo lo quiero abrir. Entonces, si yo quiero abrir, como en el primer ejemplo que les pido, abrir un archivo de texto llamado a.txt, que contiene la frase hola mundo, le voy a decir fopen a.txt entre comilla doble, porque es una cadena, y el segundo argumento es otra cadena, no es un char, es otra cadena, que contiene en este caso, R, que es una abre en modo lectura de texto. Finalmente, cuando termino de utilizar un archivo, con la función fclose lo cierro, igual que hacía con memoria dinámica. Bueno, de la misma manera que pasaba con memoria dinámica, si no se pudo abrir el archivo, y en este caso ya es mucho más común que haya errores que en el caso de memoria dinámica, es muy común que yo haya puesto el nombre del archivo mal, que el archivo no exista, que no tenga permiso de abrir ese archivo, y en todos los casos me va a devolver, fopen me va a devolver nulo si hubo algún error. Entonces, de la misma manera que hacíamos con memoria dinámica, hay que chequear que fopen haya sido exitoso. Después, aún habiendo abierto el archivo de forma exitosa, en cada operación tengo que chequear que haya sido exitosa, porque puede ocurrir en cualquier momento que ese archivo se pierda por alguna razón. Ya sea que alguien desconectó el pendrive, que si yo lo abro en modo lectura, le permite que el sistema operativo permite que otros usuarios también lean el mismo archivo. Inclusive que otros usuarios lo escriban, o lo modifiquen, o lo borren. Así que podría desaparecer el archivo mientras lo estoy usando. En cada función voy a tener que chequear que sea exitosa la operación. Bueno, y después, tengo las funciones fprintf, fscanf, que son similares a las printf y puts y gets, similares a las que conocemos de cadenas de caracteres, pero para escribir en archivos de texto. Para archivos binarios, dado que el archivo binario simplemente es una secuencia de bytes y la interpretación depende de cada aplicación, tenemos dos funciones básicamente, una para leer y otra para escribir, nada más. En cambio, para texto hay muchas funciones, dado que en el texto yo puedo, en un archivo de texto yo puedo, ya hay funciones predefinidas que es manipulación de cadena de caracteres, similar a las de string.h. Bueno, ya lo vamos viendo con algunos ejemplos. Lo otro interesante, dentro del archivo yo me voy a posicionar dentro de esa secuencia de bytes a través de un puntero, de un índice. Cada vez que yo voy a leer o escribir el archivo, voy a estar leyendo o escribiendo en alguna posición, y cada vez que yo leo o escribo, hay un puntero que se pasa a la posición siguiente a leer.
O sea, si yo leo un carácter en el archivo, si yo leo, por ejemplo, de este archivo la letra H, se me va a mover un puntero a la próxima posición, de manera tal que la próxima vez que vaya a leer el archivo lea la letra O, y así sucesivamente. Ese movimiento se hace automáticamente. Si yo en algún momento necesito moverme a otra posición del archivo, lo puedo hacer con la función fseek, que me va a permitir moverme, hacer un salto dentro del archivo a alguna posición con respecto al inicio del archivo, a la posición actual o al final. Entonces, con fseek le voy a poner en enteros un valor entero que podrá ser positivo o negativo, cuántos bytes yo me quiero mover hacia adelante o hacia atrás con respecto a un modo que podrán ser el inicio del archivo. Si yo me quiero mover con respecto al inicio, pondré set o 0, la posición actual 1 y la posición final 2. Obviamente, si yo pongo set, no me puedo mover a hacer un salto negativo. Va a tener que ser sí o sí positivo. Y si me estoy moviendo con respecto al final, tendrá que sí o sí ser un salto negativo. Entonces yo a lo largo de la lógica del programa tengo que tener presente cómo se va a ir moviendo ese apuntador del archivo en cada operación. Como normalmente hacemos una lectura secuencial o un procesamiento secuencial del archivo, no es tan complicado, pero si yo tengo que... pero si yo conozco el formato, la estructura de los datos dentro del archivo, me puedo ir a posiciones puntuales sin necesidad de recorrer todo el archivo. Sobre todo si es un archivo grande, por supuesto. Bueno, esas son las funciones básicas que vamos a usar en un principio. Calculo que ya las tienen que haber visto. Pero como les digo, está bueno que practiquen con estos ejemplitos simples porque dependiendo de su sistema operativo puede variar algo. Bueno, primero abrir un archivo de texto y mostrar en consola. Mostrar en la consola el contenido, básicamente. Les subí un archivito TXT, pero cualquier archivo de texto. Recuerden que si lo van a... al ser un archivo de texto, yo lo puedo editar en un editor como este, por ejemplo. Entonces, las operaciones serían similar a memoria dinámica. Abro un fopen, para puertos vamos a hacer lo mismo, con el nombre y el modo. En este caso le puse modo lectura, o sea que solamente puedo leer, no puedo escribir ni agregar nada, solamente leer. Y en modo texto. Luego tengo que chequear que la operación haya sido exitosa. Entonces digo, si el puntero es igual a nulo, tendré un error. No me fijé si Gonzalo les da ya para mandar los errores al stream de errores. No me acuerdo. Ya me voy a fijar los códigos de él si ya los está usando. Entonces, si tengo un error, no puedo hacer nada o deberé definir qué hacer. Nos mostró cómo redireccionar al error estándar, profe. Sí. Sí. fopen no me dice en particular cuál es el error, si es que no existe el archivo, si es que puede haber alguna implementación de... puede ser que en alguna implementación tenga... Me he tocado en algunas bibliotecas que tienen el -1, -2, -3, según cuál fue el error.
sobre todo Visual Studio, así, o compiladores un poco más de alto nivel. Pero en principio va a devolver un nulo cuando haya algún tipo de error. Si ocurrió el error, yo puedo chequear a ver cuál es el error, puedo preguntar al sistema si existe ese archivo, si no existe. El modo de lectura, si el archivo no existe, va a dar error. El modo de escritura, si no existe, lo va a crear. Entonces el modo de escritura lo usamos para crear un archivo también. Y si existe, lo va a modificar. Y así. Entonces, ¿cómo voy a leer un archivo de texto? Básicamente lo voy a leer de tres formas. Lo puedo leer carácter por carácter de esta manera. Fíjense, tengo una variable char, utilizo la función fgetC que lee el próximo carácter. Como les decía, cada vez que se lee se va moviendo un apuntador, por lo tanto, en la estructura file hay un apuntador que me dice cuál es la próxima posición a leer. Cada vez que yo llame a fgetC me va a ir leyendo de a un carácter. Esa sería una forma muy básica para leer el archivo de texto carácter por carácter hasta encontrar el carácter de fin de archivo. Esta sería la forma más simple. Obviamente no tengo, acá me sirve para mostrarlo, no tengo mucho control de lo que estoy leyendo, lo podría ir guardando en un vector, por ejemplo, pero este sería un modo. Después de procesarlo, lo cierro y terminaría el programa. De leerlo de esa forma me permite también, si hay un carácter de fin de línea, un /n, me lo va a leer y va a bajar de renglón. Si hay un carácter de cualquier carácter de control del código ASCII, lo va a reconocer y solamente va a terminar cuando lea el fin de archivo. O sea que mientras tanto va a repetir todo el formato, va a respetar el formato que tenga el archivo de texto. Así que en ese sentido está bien, está bueno. En cambio, si yo lo leo, por ejemplo, con recuerden, yo acá en este while recorrí ya todo el archivo y mi apuntador archivo ya está al final, ya terminó de leerlo. O sea que para volver a leer el archivo debería moverme al inicio del archivo, porque ya mi apuntador está al final y si quiero leer de vuelta me va a dar fin de archivo. Entonces, si yo ahora quisiera leer de vuelta, me seguiría dando fin de archivo. Tengo que rebobinar mi archivo, mi apuntador, e irme al inicio o a la posición que yo quiera. ¿De qué otro modo puedo leerlo? Puedo leerlo por renglones. Con get, este es getC, con la función fgets puedo leer una línea, una cadena, perdón. GetString me lee una cadena. Bueno, el rewind existe, que me lo manda al principio, le puedo poner rewind. Entonces puedo leerlo con fgets, puedo leer cadena por cadena. Lo interesante de fgets es que perdón, cambié el teclado y todavía no lo termino de entender. Creo que tiene algún macro configurado, algo raro que por ahí me... Bueno, entonces, rebobino el archivo para volver a leer desde el inicio. Otra forma de leerlo es con fgets. ¿Cuál es el prototipo? Fíjense, me devuelve un puntero char. Recibe el file stream. Lee los caracteres hasta encontrar el carácter de nueva línea. Almacena en el puntero S, agregando el carácter nulo al final.
Y le puedo poner el tamaño máximo a leer, porque puedo tener un buffer de tamaño fijo. Normalmente va a ser de tamaño fijo. Entonces puedo leer hasta ese valor como máximo. Estoy leyendo como no. Ok, y me devuelve el mismo puntero. Bueno. Por favor, lean la documentación de la biblioteca que estén usando. La Eclipse está bueno porque me la muestra. Pero si están en otro compilador, léanla porque a veces cambia un poquito la implementación. Entonces, si yo quiero leer directamente una cadena de carácter, la primera cadena que haya en el archivo, con fgets, le voy a pasar el puntero a la cadena que yo anteriormente declaré un vector de chars. Podría haber declarado un buffer, pero tengo que sí o sí reservar memoria. Y como mi vector es de 100, le tengo que poner 100 o 99 como máximos caracteres a leer del archivo A. Entonces me va a leer una cadena que como máximo va a tener 100 caracteres, en realidad debería ser 99. Y la cadena obviamente va a terminar en el carácter nulo. En el primer carácter nulo, ahí terminará la cadena que como máximo tendrá 99 caracteres. Entonces esto debería funcionar. Bueno, a ver. Bueno, acá está la cadena Hola Mundo. Entonces, esta sería otra forma donde ya acá me da una cadena y empieza a tener un formato. Yo tengo en la variable S, tengo ya una string que termina en el carácter nulo, ya la puedo manipular de una forma un poco más abstracta que es simplemente una secuencia de caracteres. Y finalmente tengo la fscanf, que ya puedo leer una cadena e interpretar el formato. La fscanf y la fprintf, entonces yo con la fscanf ya podría hacer lo mismo que hacía con scan y decir, bueno, yo voy a leer una cadena que tiene, a ver, el file se ponía al inicio, sí, del archivo A, quiero que me lea la siguiente cadena con formato. Por ejemplo, que me diga, yo voy a tener en el renglón, no sé, una string, un espacio, un flotante, que podrá tener un entero, dos decimales, y así. Y que me guarde en S y en F, y me separa y me procesa la cadena, y ya me interpreta el número, me interpreta formato, me separa. Cuidado con el scanf, que según la arquitectura en la que esté, interpretará más cosas o menos. Entonces, fíjense, acá paso de nivel de complejidad según lo que esté leyendo, carácter por carácter. Aquí ya fgets ya interpreta algo porque lee hasta el primer carácter nulo. Se asegura que me guarda en el buffer un carácter nulo al final. Entonces ya me sirve como un string. Y finalmente el scanf me permite procesar esa cadena, ya preprocesar esa cadena de texto que hay en el archivo y bueno, de la misma manera que hacíamos con scanf, pero esa también ya es sujeta a la arquitectura en la que estoy. Si tengo que leer una cadena y guardarla en un float, normalmente me es más simple hacerlo con otro mecanismo, leer los bytes o usar fread, por ejemplo.
Cuidado porque la fscanf es una biblioteca grande, es una función grande. Pero bueno, esa sería la otra posibilidad que hay para leer el archivo. Profe, todo esto vendría siendo acceso secuencial, ¿verdad? Sí, archivo siempre es secuencial. Sí. Cada función de archivo que yo llame, vamos a ver el apuntador a una posición siguiente. Sí, estas son de acceso secuencial, pero vos igual en el medio podés utilizar la función fseek para mover, para saltar a otro lugar. Ah, está bien, tendría que conocer la estructura que tiene el archivo de, Sí, digamos, sí, ahí vamos a ir de a para... poco. Ajá, bien. Entonces, esto simplemente, como les decía, yo tengo un archivo de texto que tiene cadenas de caracteres. Lo puedo leer como char, lo puedo leer como string, o lo puedo leer como con una cadena de formato. Yo realmente no uso mucho fscanf, fprintf. No lo recomiendo demasiado, pero lo pueden utilizar. Ese úsenlo sobre todo si ustedes mismos han creado el archivo con fprintf, usen fscanf, o sea, sabiendo exactamente el formato que tienen. Bueno, en el ejemplo 2, crear un archivo de texto y guardar un texto introducido por consola. Se acaba de hacer de manera similar la operación inversa. También voy a necesitar un puntero de archivo. Voy a abrir un archivo fopen, voy a usar la misma función, solo que ahora voy a usar el modo de escritura. El modo W me va a permitir escribir un archivo y si no existe lo va a crear. Entonces yo puedo, con este fopen me va a abrir un archivo. ¿Qué pasa si el archivo ya existe? Me lo va a abrir con el apuntador al inicio. Quiere decir que si yo apenas escribo en ese archivo o lo lea, me va a leer o escribir en el inicio del archivo. Entonces, si ya tenía contenido y yo lo escribo, me lo va a sobreescribir. Cuidado con eso. En cambio, el modo append me lo abre el archivo y pone el apuntador al final del archivo. De manera tal que cuando yo escriba se agregue la información y no me modifique lo anterior. Entonces, yo abro ahora un archivo de texto. Si la operación fue exitosa, voy a pedir al usuario una cadena de caracteres. Ingrese cadena. Voy a tener un buffer. Y voy a leer una cadena. %s. Le pido al usuario una cadena de texto. La leo en un buffer y lo guardo en el archivo. Y acá también tengo varias opciones. Lo podría guardar carácter por carácter. Lo podría guardar con fputc. Acá no están las fput. Tengo para guardar la fputc que me lo va a guardar carácter por carácter. Tengo la fputs que me va a guardar cadena. Y tengo la fprintf. Tengo también las tres opciones. Como acá tengo una cadena, la ventaja de usar la función adecuada es que si yo quiero guardar una cadena, que la leí como string con un %s, y el archivo era A, me aseguro de que
con fputDS si hubiera algún problema en la variable, en el buffer. Si, por ejemplo, yo puse un buffer de 100 caracteres y el usuario ingresó 120 caracteres, me aseguro de que siempre la fputs, si de casualidad no está el carácter de nulo en algún lugar, la fputs lo va a agregar. Entonces, si yo estoy manipulando cadena, uso funciones de cadena. Porque todas las funciones de cadena se aseguran de que haya un carácter nulo para que siempre vaya a funcionar. A lo sumo se perderá información, pero si no está el carácter nulo, ya vieron cuando vimos estas funciones que se van a tildar. Porque tienen un while que no termina hasta encontrar el carácter nulo. Entonces es necesario preservarlo. En cambio, si yo lo guardara carácter por carácter con fputc, podría no estar el carácter nulo y ocurrir después algún problema. Y si uso fprintf, puede ocurrir que altere el dato, que la divida la cadena o que la reinterprete el formato. Entonces, si empecé con string, sigo con string y así. Entonces, fputDS va a escribir el archivo y después simplemente acá debo cerrar el archivo. Y eso sería todo para escribir un archivo. Yo acá lo estoy compilando en el Eclipse, ustedes lo pueden compilar en la consola. De paso ven la alternativa de dónde crea los archivos. Acá. Ah, cierto que el Eclipse no es muy bueno en... Tengo que actualizar el Eclipse. También no sé. Entonces fíjense, me lo creo aquí, a.txt, y yo puse hola mundo, me guardo hola, la primera cadena. Si quisiera leer todo el renglón, podría haber usado fscan, podría haber usado, bueno, diferente. Si yo sé lo que va a ingresar el usuario, lo agrego. Y si no, llamo de vuelta a scanf hasta que mientras haya información, lo guardo entonces. El fputs me guarda una cadena solamente. Bueno, después, empezar a procesar números. Supongamos que tenemos en un archivo de texto números, que en este caso tienen un formato, un número entero y 2 decimales. Está bueno cuando almacenamos números que mantengamos el mismo formato. Acá el signo menos puede llegar a molestar porque me está agregando una posición. Pero bueno, eso depende de cómo lo leamos. Entonces, ¿qué quiero hacer? Leer este archivo, leer los 10 números como flotante y sacar el promedio. Acá en este archivo tiene formato de texto, es un archivo de texto y yo lo voy a leer números. Entonces la primera parte es igual. Voy a abrir el archivo que se llama prueba 3 en modo lectura, no me interesa modificarlo. 10 números con decimales, uno en cada renglón. Eso es lo importante, al estar uno en cada renglón me va a permitir leerlo, por ejemplo, acá lo estoy leyendo con el fscanf. Y fíjense que ya lo puedo leer directamente como un float.
De estos primeros ejercicios les puse el código como para que ya lo tendría que haber pegado, pero bueno, lo tendría que haber copiado el texto y no como imagen, pero se veía más bonito como imagen. De paso, los obliga a escribirlo. Entonces, como yo ahora tengo en un archivo de texto datos con un formato, en este caso números, puedo usar fscanf para leerlo. Entonces, fíjense cómo acá lo leo. Del archivo le voy a decir que me lea el primer número flotante que encuentre. Y ya directamente me lo va a copiar en un vector de flotantes. Entonces, bueno, sí. No sé si quiero avanzar con los otros, si hay mucha duda con esto. La apertura es igual, declaro un vector ahora de flotante y lo único que va a cambiar son dos cosas. Primero que voy a usar fscanf porque quiero que me interprete esa cadena de texto ahora como un número flotante. Entonces acá le digo que me lea el primer número flotante que encuentre del archivo y lo guarde en el vector. Y simplemente lo voy acumulando y finalmente muestro el promedio. Ahora hay otro detalle acá que es en el for. Yo por más de que sé que en el archivo hay 10 números, le voy a agregar en el for que se detenga si antes de los 10 números encontró el final del archivo. La función feof me dice en todo momento, feof, me dice en todo momento si estoy en el final del archivo o no. Entonces, mientras no esté en el final del archivo, devuelve un 0. En cambio, si ya llegué al final, me va a devolver algo distinto de 0, un 1, o algo distinto de 0. Entonces, yo usualmente lo que hago es decir si feof es distinto de 0, es que ya terminé el archivo. Entonces, eso sí es importante, agregarle esa comprobación. Cuando yo estoy leyendo un archivo, y podría, acá yo ya sé que son 10 números, o quiero leer 10 números, lo que me estaría faltando acá es, bueno, fíjense, llevo la cuenta de cuántos números efectivamente leí en la variable i. Y el promedio lo hago dividido por i, no dividido por 10, porque podría ser que en el archivo haya menos de 10 números. Entonces, ese sería un detalle que tienen que tener en cuenta. Recuerden que el archivo lo pueden modificar, puede estar dañado, puede haber ocurrido cualquier cosa. Bueno, más o menos queda claro esto entonces. Aquí tengo una cadena de caracteres con un formato que es un flotante. Puedo jugar un poquito con el formato y decirle, bueno, que números que tengan 2 decimales, que tengan una parte entera, números que estén en notación exponencial, podría usar. El fscanf reconoce los números en exponencial. No todas las implementaciones, como les decía, tienen que ver la documentación y leer qué tanto reconoce de formato el scanf. Bueno. Después, un toque más complicado es ahora ir a una posición determinada y modificar un número. Entonces, si yo sé que estoy guardando números en un archivo de texto, en cada renglón guardo un número. Si yo quiero modificar alguno en particular, me puedo mover dentro del archivo a una posición determinada. Entonces, para moverme del archivo, dentro de un archivo, lo importante es, primero que nada, saber en qué posición estoy actualmente o ir a una posición conocida. Yo me podría ir al inicio del archivo, rebobinar el archivo, entonces ya me aseguro que estoy al inicio del archivo.
también me puedo ir con fseek. Fseek me pedí el archivo y fseek era el archivo, el salto y desde dónde. Me voy a una posición determinada, ahí lo vemos, y 0 sería el inicio. Entonces, con rewind me voy al inicio, con fseek me voy a alguna posición determinada en bytes. Entonces, me puedo mover en renglón por renglón con fgets. Entonces yo puedo poner, si me quiero ir a la cuarta posición, recorro los 3 renglones previos con fgets. Simplemente hago de cuenta que estoy leyendo los 3 primeros renglones. No utilizo, se está copiando en cadena, se está copiando los valores, pero yo sé que después de haber ejecutado 3 veces fgets, me voy al cuarto renglón. Entonces ya ahí podría escribir. Y si no, puedo irme con fseek a la posición que yo quiero. Entonces, ¿cómo determino la posición? Estoy en un archivo de texto. Yo sé que cada línea tiene tengo acá 4. Tendría que contar cuántos caracteres tiene cada línea, incluyendo el carácter de fin de línea. Entonces fíjense que le hago un salto. 3 por 6 menos 1 desde SIGSET, que es el inicio. Y acá ya tengo que empezar a probarlo yo a mano. ¿Por qué 3 por 6? Yo acá tengo 4 caracteres ASCII en cada línea. Y al final tengo el /n. Y tengo a veces un /r que me agrega que me vaya al inicio del carro. Entonces, por más de que yo lo vea acá en el editor de texto así, veo 4 caracteres, asumo que al final hay un carácter de fin de línea, pero además acá me está agregando un /r, entonces esto lo tengo que ir ajustando a mano. Entonces yo lo que voy a hacer es, a ver, esto era el ejercicio 4. Lo que me va a tocar hacer es probar ese salto. Entonces yo estoy, aquí tengo el prueba 3, lo abro, lo voy a abrir ahora en modo, el modo más general. Cuando voy a leer, escribir el archivo, me conviene directamente usar el modo W+, que esto me permite lectura y escritura. Entonces yo abro el archivo prueba 3 y bueno, lo rebobino, que no sería necesario, pero con fseek me voy a mover a la posición, supongamos que tenemos 4 más el fin de línea 5, que cada renglón ocupara 5 caracteres, 3 por 5. Entonces supongamos que le pongo eso. Yo me tendría que ir a la posición 15. Y acá voy a guardar, voy a escribir. Le voy a poner como un con fputs. Lo voy a poner así. Y finalmente fclose. Entonces, ahora voy a poner así.
Bueno. Ah, cierto. Fíjense lo que pasó. Me borró todo el contenido porque lo usé en modo W. Tendría que haber usado en modo A. A más. El modo W. Ahí fíjense dónde lo puso, ¿no? Me puso espacios en blanco en el medio. Bueno, estas cosas son las que van a tener que ir probando. Bueno. Ahora voy a buscar el archivo que lo tenía. A ver ahí. Bueno, me lo guardo. Ah, el A más, cierto. No me está funcionando. Sí, se debe hacer, ¿verdad? Sí. Bueno, lo voy a hacer como lo había hecho ahí. Con fprintf. ¿De qué modo lo había abierto? No me doy cuenta que Profesor, estoy haciendo. Decime, sí. usted quiere no borrar, ¿no? Sí, que lo abrí mal. R más, R más, ¿Cómo? R más. Ah, R tenés más. razón. Sí. Disculpe, hace un montón que no No, trabajo con esto. Tenés razón. Ok. Lo que sí voy a tener que volverlo a escribir. Alright. Ahí estaría. A ver si lo hice bien. Bueno. Esto es lo que les decía. Vayan viendo en dónde lo tienen que agregar. En este caso, me lo está guardando con 6 caracteres en cada línea. Entonces el salto que me sirve a mí es este. Bueno, me va a faltar el bajar de renglón. Entonces ves, ahí me escribe y me está faltando el salto de renglón. Si yo lo escribo siempre de la misma forma, fíjense acá lo estoy escribiendo, supone que yo al ejercicio anterior lo hice con fscanf y el fscanf me está agregando un /n. Porque fíjense que yo no le agregué nada acá. Entonces, esta línea va a depender de cómo se ha creado el archivo. En algunos casos usaré /n/r, en otros casos /r/n. Esto no sé si alguno ha programado el ESP, los comandos AT, que se reniega bastante con esto.
A veces va así, otras veces toca, no sé por qué, ponerlo al revés. Esto toca hacer prueba y error. Entonces, básicamente van haciendo esto. Bueno, entonces todo esto sería acceso secuencial dentro de un archivo de texto. Si ustedes crean el programa que va a crear el archivo, les va a ser mucho más fácil moverse dentro del archivo a una posición determinada. Lo otro que pueden hacer es usar funciones de búsqueda. Usar funciones de búsqueda o de más alto nivel, o como si fueran cadenas de caracteres. Por ejemplo, si yo quiero empezar a reconocer el formato, por ejemplo, acá les pido que busquen en el archivo que cuente cuántas palabras hay, por lo tanto van a tener que contar cuántos espacios, verificar que empiecen con letra mayúscula, las oraciones, corregirlo, entonces es un pequeño procesador de texto. Entonces ya pueden empezar a combinar con las funciones de caracteres de string. Bueno, les dejo ahí el ejemplo, que lo prueben también. Ahora, empezar a guardar datos de un poquito más complejo, por ejemplo, un alumno con legajo y demás. Eso ya lo puedo hacer de dos formas. Si yo quiero guardar un alumno con sus notas, por ejemplo. Es lo mismo que ya les he venido dando de vectores, estructuras y demás. Yo podría guardar en un archivo de texto, en cada renglón, ahora guardar un nombre y 3 números que serían las 3 notas. En cada renglón guardar un alumno distinto, todo en formato texto. Entonces, aquí les pongo un ejemplo para guardar con fprintf directamente. En cada renglón voy pidiendo la nota y la voy guardando. En este caso son 3 números, legajo y 3 notas. Y al final pongo un barra n para pasar al siguiente renglón. Entonces me va a quedar en cada renglón un alumno. Entonces, si yo hice este programa para guardar la información, voy a poder hacer el programa que lo lea al archivo ese fácilmente, porque yo lo he creado. Obviamente, si sé cómo es el formato, lo voy a poder hacer, que es lo que pido en el ejemplo siguiente. Que lea el archivo de texto, calcule el promedio de cada alumno y muestre en pantalla. Y bueno, ya acá van a poder editarlo, editar cada alumno y demás. No me acuerdo si después pedía... Bueno, el paso siguiente ya sería hacerlo con estructuras. Entonces ahora crear el archivo, guardar la misma información, pero ahora utilizando una estructura. Una estructura alumno, igual que antes, que va a tener campos, en este caso un campo legajo y un campo notas con las 3 notas. Acá la diferencia es que ya lo voy a crear en modo binario. Entonces, no le tendré que haber puesto .txt al nombre, porque es un archivo binario, habría que ponerle otra extensión. Pero bueno, básicamente la diferencia ahora es que voy a utilizar la función fwrite para poder usarlo en modo binario. La función fwrite lo que va a recibir como argumento siempre es lo mismo. El primer argumento es el buffer, donde están los datos que debe copiar. Después sigue el tamaño de cada bloque que va a copiar. En este caso, size of the A, que es una estructura. Y la cantidad de bloques a copiar. Finalmente, cuál es el archivo, el puntero a la estructura file. fwrite funciona exactamente igual, los mismos argumentos, solo que en el sentido inverso. En fwrite lo que esté en el buffer A lo va a copiar en el archivo. Y fwrite va a leer el archivo, un bloque de tamaño size of file lo guarda en el buffer A.
Entonces, acá hago exactamente lo mismo que antes, solo que en lugar de usar fprintf en cada... Fíjense, yo acá leo el legajo y... acá lo estoy leyendo, acá. Leo el legajo y lo escribo con fprintf. Luego leo la nota y la escribo con fprintf. Cada vez que leo algo lo escribo. En cambio, si uso una estructura, yo puedo leer el legajo y las 3 notas en la estructura y luego directamente copio la estructura completa. Eso me permite también aprovechar mejor los recursos, porque el proceso de lectura y escritura de un archivo es más lento que leer y escribir la memoria, entonces me conviene hacerlo por bloques a la transferencia de datos a un archivo, en lugar de estar pidiendo cada vez que leo un dato lo guardo en el archivo, directamente manejar un bloque, en este caso una estructura, y guardo la estructura completa, ejecuto una sola operación de escritura en archivo, en lugar de 4 como hacía en el otro caso. La otra ventaja de hacerlo en modo binario es que yo acá guardo, por ejemplo, en la estructura que es en entero, bueno, si fuera flotante, o en entero, por ejemplo, el legajo que puede tener 8 o 10 dígitos, acá lo estoy guardando en un entero que es de 4 bytes. Aprovecho mejor la memoria, y si son números flotantes, en 4 bytes puedo guardar un montón más de información que en 4 caracteres ASCII. Entonces el modo binario me va a dar esa ventaja. La desventaja es que el archivo notas.txt, aunque le haya puesto txt, no me la va a leer un editor de texto. Bueno, estos programitas, como les decía, pruébenlos, ejecútenlos. Normalmente andan bastante directo. Sí es un poquito más rebuscado el que practiquen el tema de editar alumnos puntuales. Y quería terminar hoy mostrando un ejemplito de un archivo de audio. Cómo podemos leer un archivo de audio, que es la misma base para leer archivos de imagen o de video. Bueno, hasta acá alguna pregunta, alguna duda. Tienen ahí la mayoría de los códigos. Por favor, pruébenlos para ver las diferencias entre el modo binario, el modo de texto, con formato, sin formato, de carácter. Lo mismo lo vamos a aplicar después con el puerto serie, así que está bueno que lo practiquen con archivos primero, ya que no necesitan una placa y bueno, es un poco más fácil si yo tengo que modificar algo, probar. En cambio, para probar por puerto serie vamos a tener que estar programando un Arduino y aparte en la PC. Así que se va a mantener lo mismo para puerto serie. Empiecen con esto. Un archivo de audio WAV. El archivo WAV es un formato bastante simple para almacenar información en archivo. El archivo WAV tiene una cabecera, son 44 bytes, donde hay información sobre el archivo de audio. Tengo el formato en el que está guardado, si está en entero, si está en flotante, de 16 bits, 8 bits, la frecuencia de muestreo del audio, el número de canales, información sobre el audio. Y a partir de la posición 44 están los valores de cada muestra de audio. Entonces, ¿qué les pido? Que abran un archivo WAV, lean los datos de audio, o sea, las muestras de audio de la señal, y calcular el valor de RMS. Como para que ya puedan ver un primer procesamiento de audio. Y de paso, si van a utilizar algo de audio en Arduino, o como les digo, del mismo mecanismo lo usamos para imágenes o para mapas de bits, o para videos sin compresión.
Ya cuando tienen compresión ya se complica un poco más y hay que usar sí o sí una biblioteca que los manipule. Pero archivos de audio, video, imagen puedo manipularlos sin compresión de forma muy simple. Entonces, cuando yo abro un archivo de audio en modo binario, abro el archivo para leer un archivo de audio. Yo les pasé un archivo tonos WAV que tiene 2 tonos senoidales, pero pueden usar cualquier archivo WAV. Este tiene un solo canal para que sea más simple. Lo abro en modo de lectura binario y cuando yo lo abro en un archivo WAV sé que tengo esta información. En la posición 0 tengo este campo. Luego en la posición 4 tengo este otro que es el tamaño. Luego en la posición 8 el formato y demás. Como esta cabecera se da en todos los archivos, y si bien yo podría leerlo con fread e ir leyendo, o sea, una vez abierto yo podría con fread leer en los primeros datos son 4 char. Entonces yo podría decir que tengo en 4 char. Entonces yo digo fread que me lea en el vector chunk, que me lea size of de char 4 en el archivo file p. Entonces yo así podría decirle que me lea el campo chunk del archivo de WAV. Pero para no estar renegando tanto, lo que yo puedo utilizar directamente es una estructura, donde yo ya tengo codificado lo mismo. A partir de esta definición del estándar web, se puede hacer una estructura, donde yo utilizo los tipos de datos, esto que les había comentado, int32, int16, donde son enteros, pero de ese ancho exacto. Esto es independiente de la plataforma. El char siempre es de 1 byte, pero los enteros no siempre son de 4. Entonces aquí pongo chunk size es de 4 bytes, uso un entero de 32 bits. Este es de 16, uso int16 y así. Entonces tengo una estructura que me va a definir la cabecera del archivo WAV. Entonces directamente puedo leer la cabecera con una sola instrucción fread que me va a leer en un puntero a esa estructura, me va a leer directamente un bloque de tamaño sizeOf, tamaño de la estructura, que son 44 bytes, del archivo file. ¿Y qué es lo que lee? Lo que va a leer este read count, que es devuelve fread la cantidad de bloques, o sea, este numerito debería devolver. Entonces, con esta línea entonces leo la cabecera de mi archivo de audio y el apuntador del archivo va a quedar posicionado en directamente la posición donde empiezan a estar los datos de audio, que es lo que me interesa. Podría haber usado un fsic 44 0 y me hubiera ido a la posición donde están los datos. Acá de paso les muestro cómo leer la cabecera. Y puedo ir mostrando los campos, algunos de los campos. En particular me interesa este campo de la cabecera porque yo necesito saber cuántos datos de audio tiene el archivo. O sea, a partir de esta posición 44 está en cada byte, van a empezar a estar las muestras de audio, donde cada muestra de audio podrá tener un ancho de 8, 16, 24, 32 bits, según el formato. Tengo que leer en qué formato está guardado el audio. Y la cantidad de muestras va a estar dado por este subchunk ID, size, perdón,
que me dice cuántas muestras de audio tengo a continuación, o sea, el tamaño del archivo. Esto sirve, por ejemplo, si yo, imagínense, para una película, para un archivo de video pasa lo mismo. Si yo tengo un archivo de video de 5 gigas, no voy a leer el archivo completo para saber cuánto dura la película. Leo la cabecera y en la cabecera tengo la información de cuánto dura el archivo de audio, sin necesidad de leer el archivo completo. O sea que esta cabecera me sirve también para eso. Entonces, yo voy a leer todo el archivo de audio en memoria. Lo podría leer por partes, ahora lo quiero leer a todo. Entonces, para leer todo el archivo de audio, ¿qué voy a hacer? Tengo que reservar un espacio en memoria. Voy a reservar con memoria dinámica, con malloc. En este caso yo ya sé que el archivo WAV era de 16 bits. Si no, tendría que haber leído el campo bits per sample, que dice 16, y usar un switch para decir si tengo 16 bits, voy a utilizar esta línea. Si no, usaré un switch y según el formato en el que esté el audio, cambiaré este valor del buffer. Entonces, de bits per sample saco el ancho de cada muestra de audio. Y de este otro campo, cuántas muestras de audio tiene el archivo. O sea que esa es la información que necesita el malloc para reservar el buffer. Entonces con esto reservo un buffer de memoria para alojar el audio en la memoria RAM. El paso siguiente, directamente con una línea de FRAID voy a leer todo el archivo de audio. Porque le voy a decir que me lea bloques de 16 bits, esta cantidad de bloques. Entonces acá estoy leyendo el archivo de audio completo. Y la función FRAID me debería devolver esto mismo. Por las dudas lo muestro acá en pantalla cuántos bloques de audio, cuántos bloques de datos se leyó. Esto es lo que yo les decía, en este caso yo tengo un audio que es pequeñito, de 1500 muestras, por lo tanto lo puedo leer en memoria. Si están en un Arduino y leen un archivo de audio de una BCD, normalmente lo que se hace es leer un bloquecito de datos, leer de a 100 muestras, por ejemplo, para no ocupar toda la memoria. No sé si ya alguno ha programado algo de audio. Con imagen, con video nos va a pasar lo mismo. Vamos a ir leyendo partes nomás del archivo, partecitas, la procesamos y luego liberamos para manipular un buffer pequeño. Entonces, de esta manera yo leo el archivo de audio, leo los datos y van a estar guardados en el vector I. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, lo muestro en pantalla acá, en los valores, y luego calculo el RMS. El RMS yo tengo que elevar al cuadrado cada valor e ir acumulándolos en una variable. Voy a usar flotante, podría haber usado entero, o doble. Sumo todos los cuadrados y luego le saco la raíz cuadrada a eso dividido la cantidad de valores que leí y ahí obtengo el valor de RMS. El valor de RMS me va a servir, por ejemplo, si yo quiero hacer un búmetro, por ejemplo, prender una luz o una tira de LEDs en función del valor en ese momento de la señal de audio, por ejemplo. También me sirve si yo quiero subir o bajar el volumen. Si yo quiero subir o bajar el volumen, generalmente en audio lo manejamos con RMS. Bueno, ejecuto esto. A ver si le modifiqué algo. Esto. Esto más o menos me siguieron. Sí, profe. Bueno. Entonces. Está interesante, profe. ¿Qué es el RMS? RMS es el valor, como el audio es una señal que el promedio es 0,
el RMS sería la potencia promedio. Entonces me da una idea de la potencia de la señal. Por eso les decía está relacionado con el volumen. Sí, los decibeles se miden con el valor RMS. Entonces, a ver. Esta es la fórmula, ven, 1 sobre n por la suma de los cuadrados. Ahí no me acuerdo el PMPO, pero el PMPO es la potencia de pico máximo. Y no me acuerdo la fórmula. El RMS me da una idea de la energía, porque el RMS va a ser, fíjense, es el valor, si yo tengo un tono senoidal, es el equivalente de una continua que tenga la misma potencia o la misma área que esa señal en ese periodo de tiempo. Por eso se habla de que es la potencia equivalente de una disipada sobre una resistencia. Es la energía equivalente disipada en el mismo periodo de tiempo. La PMPO es una potencia de pico máxima que se mide eventualmente, o sea que como máximo un amplificador tendrá 1000 vatios, pero solamente durante 10 milisegundos y nunca más, por ejemplo. El RMS es la potencia de audio que puede todo el tiempo estar reproduciendo sin quemarse. El PMPO, creo que el PMPO está más definido, pero no es tan confiable como definición. A ver si está en Wikipedia o no. Entonces, el RMS lo usamos para sacar la intensidad de una señal. De cualquier forma de onda, sin importar la forma de onda que tenga, me va a permitir generar señales con el mismo nivel de energía. El problema es que no lo puedo medir directamente, sino que tengo que hacer esta operación. A cada valor instantáneo de la señal, integrarlo básicamente, aplicarle la integral. O sea, sumo. Esto es básicamente aplicar la integral a la señal. Entonces, si yo quiero saber en decibeles cuánto es, el decibel necesito hacer 20 logaritmos del valor de RMS. Decibelio. 20 logaritmos de la tensión en RMS. Y ahí voy a poder subir el volumen 2 decibeles, 5 decibeles, bajarlo. Entonces, cuando trabajamos con audio, usualmente lo usamos, el valor de RMS. Bueno, ¿qué tengo acá? Leí la cabecera, fíjense que la función frin me devuelve 1. Porque yo le dije que me leyera un bloque. Estoy en la cabecera. Acá. Que me leyera un bloque de tamaño size of wave de la cabecera. Un bloque de 44 bytes. Entonces el frin me devuelve ese numerito. Si yo hubiera puesto al revés, si hubiera puesto 44 ahí y 1 acá, me hubiera devuelto 44. Tengan en cuenta eso. Después, en la cabecera, bueno, acá. ¿Quién hablaba? Fíjense en el chunk ID, es un campo de 4 chars, no es una cadena de caracteres. Entonces yo no lo puedo mostrar con %S, sino que tengo que mostrar los 4 caracteres. El campo este tiene las 4 letras RIF, pero no es una cadena de caracteres, no es una string, son 4 chars. Después, en bit per sample, fíjense 16, porque es un entero de 16 bits en cada muestra de audio y tengo 3000 bytes de audio. Que cuando yo lo leo me leyó 1500 bloques. Porque son 1500 de 16 bits, o sea de 2 bytes, 3000 bytes. Cuando leo los datos, frin me devuelve 1500 bloques de 2 bytes cada uno, 16 bits. Acá están los valores de la señal en entero. Fíjense que al ser de 16 bits van a ser valores enteros entre menos 32.000 y más 32.000.
esto fíjense que es una señal que tiene esa forma. Ahora voy a tomar todo el renglón. Fíjense la señal que tengo. Que es yo acá lo que guardé es una suma de dos señales, dos tonos senoidales. Fíjense que está deformado, distorsionado. Eso es porque está guardado en 8 kHz, con una frecuencia de muestreo de 8 kHz. Esta señal es esta señal. Es un seno de 500 Hz con uno de 1200, con esas amplitudes, la sumatoria. En realidad esta señal, cuando yo la generé, me quedó así, miren. Bueno, está bastante, porque está en 8 kHz, ¿cierto? Está bien, está bastante bien. Está en... Como está muestreada con 8 kHz, la frecuencia de muestreo es 8 kHz, queda un poquito, no se ve el senoidal tan perfecto, sino que se ve un poquito distorsionado, pero suena. Y, a ver dónde está el eclipse. Finalmente, acá está el valor de RMS. Fíjense que acá el audio está leído en enteros. Por lo tanto, me da el valor de RMS un valor grande. Esto yo puedo encontrar la relación a vatios. Si yo mido la tensión, lo puedo sacar a vatios, o si lo... Normalmente los archivos WAV ya vienen codificados entre... Lo puedo hacer de referencia, puedo medir en decibeles, sacar en decibelios el nivel, en referencia al valor máximo que puede guardar el archivo. Pero bueno, esos detalles de audio no... les iba a dar el inverso, o sea, crear el archivo de audio. Yo acá fíjense que, así como lo estoy leyendo, lo podría modificar el archivo de audio. Y si quisiera, lo puedo, por ejemplo, cambiar el volumen. ¿Cómo haría para cambiar el volumen? Simplemente yo he leído en el vector, en el buffer I, he leído el audio. Lo que yo haría es, para ajustar el volumen, en un for, voy a recorrer el vector, multiplicándolo cada elemento por 2, por ejemplo. Ahí duplico el nivel de la señal. Lo multiplico por 2 al volumen. O, si lo multiplico por 10, le estoy sumando 10 decibeles, por ejemplo. Entonces yo así estaría subiendo el volumen. Si quiero bajar el volumen, haré, por ejemplo, por 0,5. Y ahí ajusto el volumen del audio. Si quiero reproducir dos archivos a la vez, dos señales de audio, puedo leer de una memoria un archivo y leo de un archivo, leo un audio, de otro archivo leo otro, y luego voy a guardar en un tercer buffer, que es el que voy a reproducir, por ejemplo, la suma de los dos, a los cuales a cada uno le puedo poner un volumen. Entonces, esto es lo que van a hacer si quieren, por ejemplo, implementar una reproducción de audio. Leen de una memoria SD archivos con el audio y pueden mezclarlos, pueden crear combinaciones, pueden, si quieren hacer un retardo, por ejemplo, una reverberación. Yo leo la muestra XY y le voy a sumar
una muestra del mismo archivo con un retardo. Esto ya es una reverberación. No sé si saben lo que es una reverberación en audio, un eco. Un efecto de reverberación. Básicamente esto. A la muestra de audio actual le sumo la anterior con una amplitud. Y puedo hacerle reverberaciones mayores. Generalmente, este es un eco. Cuando escucho después lo mismo, se me van superponiendo el sonido actual con sonidos anteriores de la misma señal. Puedo ir haciendo una reverberación y así puedo ir generando distintos efectos de audio. Obviamente lo mismo va a aplicar si estoy procesando imagen, estoy procesando video, porque simplemente cada muestra de audio es un número entero o flotante, el cual puedo operar matemáticamente. Si se acuerdan algo de señales, Profe, no habría que hacer una comprobación ahí porque en el primer intento va a intentar acceder al... sí. Al- Sí, los índices, sí, por supuesto. Vas a tener que empezar en vez de 0 en la posición, en este caso 2. Eso sí. Y por supuesto también los que les va a ocurrir si quieren hacer esto en un Arduino van a tener que tener cuidado que se va a ir leyendo el archivo por bloques. No van a poder leer el archivo completo de audio a la vez. Van a tener que ir leyéndolo por bloques. Entonces leen 100 muestras, hacen esta operación, cuando llegan al final leen las próximas 100 muestras y así. Entonces sí, la gestión de los bloques y la posición actual. Por eso es que les decía al principio que con archivos ya hay que tratar de empezar a extraerse y pensar que yo tengo un flujo de datos, un stream, con secuencia de bytes. Y en la PC yo puedo levantar el archivo entero y el sistema operativo se va a encargar de ir trayendo bloques de ese archivo. Pero si estoy en un Arduino, voy a tener que gestionar yo eso. Sobre todo porque no tengo memoria RAM suficiente para leer el archivo completo. Pero sí, efectivamente, cuando empiezo a hacer esto, yo ya les había dicho, si dentro del for a la i le sumo o resto algo, me va a afectar los límites del for. Acá como le estoy restando, el límite inferior tiene que ser empezar en 2. Por eso todos los efectos de audio tienen un retardo, tienen una latencia. Porque no puede empezar desde el principio, sino que necesito acumular un par de muestras y va a tener un retardo. Pequeño retardo. Profe, Sí. entonces, digamos, en un sistema embebido, en algo chiquitito como el Arduino, estaríamos haciendo un streaming, digamos. Sí, siempre vas a trabajar con streaming. Después hay bibliotecas que No, pero gestionan. si estamos en la PC y leemos todo en la RAM, es diferente. Por eso digo esto del streaming, que hablo. Por la Sí, cantidad de sí. RAM. Sí, sí. En ¿Me el Arduino explicó? es como si estuvieras haciendo un streaming así en tiempo real. Claro, En la PC sí, podés darte el lujo de leer el archivo entero, pero muchas veces lo exacto. vamos a... Si vos estás trabajando en vez de leer en un archivo web, estás leyendo la placa de sonido directamente, la entrada de audio, ahí también tendrías un streaming. O en un Arduino, si vos estás leyendo el audio desde un micrófono, por ejemplo, también tendrías un streaming. Vas a ir leyendo, si estás usando un micrófono, vas a ir leyendo de a una muestra de audio o te conviene leer de a 10, de a 100 muestras e ir procesándolas en bloques. Si vos estás aplicando una reverberación como esta al audio, a un micrófono para escucharlo en un parlante y no necesitas guardar el audio en memoria, simplemente es aplicarle el efecto. No necesitas estar guardando en una memoria, simplemente vas a procesar los bloques de datos, usas estas mismas funciones de archivo también, pero a nivel de un stream. De ahí viene streaming, porque es como si estuvieras procesando un archivo, pero en realidad es un archivo que nunca termina. Se está haciendo de forma... Claro, claro. Profe, y se escucharía mi curiosidad, ¿no? Haciendo streaming con un AdMega, ¿no? Con algo chiquito. ¿Se escucha bien o Lo se que nota te, una diferencia? Sí. lo que te define la calidad del audio es básicamente la resolución. Acá 16 bits es la calidad estándar de un CD, o sea que es alta la calidad.
Y la frecuencia de muestreo. La frecuencia de muestreo está en la cabecera, fíjate, está la sample rate. Entonces, eso te va a definir la calidad del audio, básicamente. El formato o los bits por sample, que es en realidad lo mismo, y la frecuencia de muestreo. Porque yo, como les mostraba, esta señal que está muestreada a 8K está distorsionada. Si yo esta misma señal la generara con 32K, perdón, 48K, 44K o 190K, va a sonar mucho mejor. No sé si ya vieron en... Ustedes deberían estar cursando señales, ¿verdad? No sé si alguno ya ha escuchado el teorema de Shannon. Yo les decía que acá tengo una señal de 500 Hz y una de 1200. Yo tendría que tener como mínimo una frecuencia de muestreo de 2400 Hz para que esto se escuche bien. O sea que yo estoy usando 8000, se va a escuchar bien. Así. Esto es un seno. A ver. No sé si llegaron a escuchar ustedes. No, es la... Sí, la S. No sé si se escuchó algo. ¿Escucharon Sí, algo? sí. Un tonito nomás. De paso, si están usando un buzzer, por ejemplo, en el Arduino y quieren ustedes... a ver, ¿cómo haría el proceso inverso? Acá está. Hago un vector, reservo con memoria dinámica un vector, igual que antes. Ahora voy a generar las muestras de audios. Y va a ser un tono simplemente, que va a tener una amplitud, el seno de 2πf, la frecuencia, por t. 2πft, un tono senoidal. Y así voy a ir generando cada una de las muestras. Esto más adelante se los voy a pasar. Ahora no se los di porque tiene un poquito de lío con respecto al formato del archivo, en que se guarda. Pero así yo generaría una señal y esto haría en un Arduino si yo quiero reproducir un tono en un buzzer, por ejemplo, un tono de con un sonido, con un timbre particular. Esto, o lo hago así, tengo esto, la otra posibilidad es tener este tono, si a mí me gusta cómo suena, tengo esto y directamente lo que hago es hago in 16T, tono, 64 muestras y digo esto. Perdón. Entonces directamente tengo en una variable local, y acá tengo que empezar a recordar lo que habíamos hablado de, esta es una variable local, se me va a guardar en la sección del stack. Si yo quiero guardarlo en otra región de memoria, la haré global, la haré constante. Esto tranquilamente puede ser una constante, porque es un tono que yo voy a usar cuando, no sé, si estoy programando un tecladito y quiero que cada vez que apriete un botón suene un tonito. Entonces simplemente hago esto. Tendré una función en Arduino que haga play, le mando ese buffer y me sonará, por ejemplo, el tonito ese cada vez que aprieto un botón, por decir algo. Si yo quiero ajustar el volumen, lo multiplicaré por un valor mayor a 1 para subir el volumen, entre 0 y 1 para bajar el volumen. Si lo quiero hacer en RMS, tendré que hacer el cálculo en decibelios, por ejemplo. Si quiero usar decibelios, y así. Entonces, bueno, les quería dejar un poquito de código de esto como para que les quede si alguno quiere empezar a probar algo de esto. Y bueno, seguiremos la semana que viene, que ya vamos a empezar a ver más cosas de hardware. Más o menos hasta acá como van los anteriores ejercicios, sí o sí háganlos por favor, porque
si se evalúan, ya esto está más orientado al proyecto. No les voy a tomar en un parcel como leer un archivo WAV. Sí les puedo tomar que me digan el tamaño de la estructura, por ejemplo, o algunos datos sobre la estructura, o cómo modificar esta estructura a partir de este dibujito, hacer la estructura, por ejemplo. Eso sí son cosas que puedo tomarle en un parcial, pero aplicar una reverberación, eso no, eso ya es para el proyecto. Bueno, gente, ¿algún comentario, pregunta? Si no, ya estaríamos. Cualquier cosa me escriben, cualquier duda. Y si ya pueden ir probando con hardware, mejor. Creo que es un poco más divertido. Profe, Profe, yo quería... Ah, perdón. Sí, decime. Decime, sí, hablen. Ah, bueno. no, hable primero. Bueno, yo quería consultar quizás más a los compañeros, porque en el Classroom a mí me aparecen todos los archivos que subiste hoy, por ejemplo, pero esos archivos de texto yo no los puedo bajar sino en PDF y el archivo WAV no me deja bajarlo. No sé si alguno pudo. Me aparecen así como, si lo quiero bajar lo tengo que imprimir como en PDF, pero al TXT no me deja bajar. Y si entras al Drive, o sea, vos cuando entras al Classroom, te aparece la carpeta del Drive. Tenés para... ¿De dónde era? ¿Alguno pudo hacerlo? ¿Puedo descargar? O sea, yo puedo... Normalmente si vos lo abrís tenés que buscar acá en los puntitos... A ver, Bueno, así me sale a mí y no sé cómo descargarlo. ¿alguien más pudo? A ver. Lo abrí en una nueva pestaña, arriba a la derecha, los tres puntitos, Ah, y lo bajas. genial, eso era. Ahí te sale para bajar. Ahí está. Eso era, sí. Ahí voy a después, probar eso, muchas gracias. y después estaba en algún lugar el Drive de la clase. No sé si les aparece a ustedes si tienen Gmail. Pero sí, no me acuerdo si en la aplicación me salía el acceso al Drive. ¿Quién más quería hablar? ¿Ignacio era o qué otra pregunta querían hacer? Yo pregunté lo del... Yo, Ignacio, pregunté lo del... Ah, Classroom. ¿y quién era el otro que estaba hablando recién? Sí. Sí, No, profe, le iba, decime. le iba a preguntar, no, sí, para reproducir bueno, estábamos hablando con un buzzer, ¿no? Pero en la PC, ¿cómo lo podría reproducir esto, este tono o algo? Tenés que ya usar una biblioteca. En Una Linux, biblioteca. es escribirlo en el flujo de salida de audio. No me acuerdo ahora cómo se llamaba el archivo. En Linux simplemente es fwrite y mandarlo al archivo de salida de audio. Tenés un archivo que representa la placa de sonido y lo mandás ahí y ya suena. En Windows tenés que usar una biblioteca y ahí con Windows y con Linux ya hay que empezar a renegar un poquito porque existen los drivers de placa. En Linux tenés ALSA, te recomiendo ALSA. En Windows tenés DirectX y un par más de bibliotecas. Si te interesa después te paso, ¿no? Y si no, haces una búsqueda rápida pero ya dependes de bibliotecas. En Linux tenés la posibilidad de escribirlo directamente en el buffer de la placa de sonido, de manera similar al Arduino, que también en el Arduino pasa similar. Tenés un archivo, una posición en donde, o una función a la cual le pasas el vector de audio. Acá encontré, profe, porque me parecía haber visto el BIP, la función BIP es de Windows, Mm. pero bueno, solamente se le pasa dos parámetros, el X es el I, el X es la frecuencia, y el otro la duración en milisegundos. Sí, ese es para Capaz un que no sé tonito. si con eso se puede hacer algo, ¿eh? No, ese es para un tonito. La verdad que ahora no me... No, no, eso no serviría, digamos. No, No.
A ver, Ah, no importa, no importa, profe. Yo lo he usado en Visual Studio, que Visual Studio tiene funciones propias. Y yo usaba DirectX, pero ¿Qué usaba DirectSound? creo que hace un par de años lo usaba. Pero como te digo, ya dependes de bibliotecas. Hay un montón de bibliotecas de audio que te permiten. Yo usaba el entorno de Kinet, porque hice un trabajo con Kinet y tiene funciones para espacializar el sonido, para filtrar, para combinar sonido multiplicanal. Es elegir una biblioteca según qué plataforma querés. En qué plataforma si vas a trabajar en una aplicación de sonido para Windows, buscas una biblioteca adecuada, según si es para, no sé, para juegos, para música, para audio y video, o si simplemente es reproducir un tonito en tu programa, va a cambiar, porque varía mucho la latencia. Tenés funciones que vos le pones play y suena el sonido a los 3 segundos, por ejemplo. Y otras que tiene latencia baja y podés... y bueno, y podés hacer un streaming, por ejemplo. Después el OBS tiene su propio entorno. Podés usar el OBS para la biblioteca del OBS para procesar audio y video si vas a hacer streaming. Si vas a hacer una aplicación de streaming. Eso ya depende en qué área querés trabajar. Lo más simple es una aplicación de Win32 o de Linux, escribir en la placa de sonido y te va a reproducir un sonido, pero no vas a tener control, no vas a tener demasiado control sobre el audio. De hecho, la mayoría de las bibliotecas de audio son privadas, son privativas. Libre tienen alza. ¿Cómo? ¿OpenAL? ¿Qué le parece? Sí, tenés los OpenAU, que es de las Open, es la que menos desarrollo tiene. Después tenés ALSA, que es la que más desarrollo tiene en Linux. ALSA también funciona en Windows, el estándar ALSA. Y ya en Windows tenés DirectX, tenés Win32 y después tenés un par más de entornos. Y después tenés Unity, por ejemplo, tiene sus bibliotecas para juegos. Depende del ámbito. Y depende si necesitas acceso a al hardware o no. Yo, por ejemplo, en un tiempo necesitaba sacar 8 o 10 canales de audio por distintos canales. Entonces necesitaba usar varias placas de sonido, por ejemplo. Ahí ya tenés que empezar a renegar un poco más. Así que busca, si querés te puedo buscar alguna. Yo, como te digo, he usado según casos particulares, entonces quizás no es demasiado para lo que necesitas. Y la semana que viene puedo mostrarles en Linux cómo hacerlo. Que va a ser equivalente a lo que van a hacer en una Raspberry. En una Raspberry quieren reproducir audio, escriben en el archivo de audio y ya. Bueno, gente, ¿alguna otra pregunta? Si no, estaríamos. Este código se los voy a subir porque Profe, creo que ¿cuántas no lo subí. clases? ¿Para el parcial? Perdón, quería preguntar, ¿nos queda una sola clase, no? ¿O cuántas clases nos quedan antes del receso? Nos queda el 23 y el 30. Y después ya... Ah, el 30 también. Pues, Hasta el parcial va a ir hasta archivo nomás. Para el parcial va a ir hasta archivo nada más, ¿no? Todo lo que veamos ahora va más orientado al proyecto y a lo que es Puerto Serie y todo eso lo evalúa el teórico y el proyecto. No va para el parcial. Así que todo lo anterior vayan practicando y ya la clase que viene y la otra podemos ir repasando para el parcial. Les voy a dejar algunos ejercicios, pero ya lo que es archivo y Puerto Serie les toca probar a ustedes, no con una placa. Yo les voy a dejar les voy a mostrar algunos códigos de puerto y de dispositivo y se van a tener que poner a ustedes en su tiempo libre a probar
pero para el parcial va hasta archivo. Bueno, gente, ¿algo más? Buenísimo, Ahí profe, gracias. disculpe, ahí vi que el 28, ¿cuándo se retoma la clase? El 2 de agosto, la semana de agosto, el 28 es porque ahí te exámenes. Sí. El 28 es turno de examen, el 4 de agosto sería la primera clase previa al parcial, que ahí haríamos un repaso. Y el 11 el parcial. Está. O sea que ¿Y tienen con Gonzalo al final qué día quedamos? el ¿El 2. primero o segundo? El 2, creo, Ah, ¿no? Sí. O el 2 del Sí, el lunes. 2 así y que- el 11, profe. el 2 Eso, y el 11. entonces. Listo, Ok. listo, gracias. Bueno, gente, estaríamos entonces. Bueno, Nos vemos, gracias, profe. profe. Nos Buenas vemos. noches. Adiós. Chao, hasta luego.